lo que vimos en la clase pasada y vamos a hacer ejercicios. ¿Está bien? Luego que terminamos este tema, entonces sí, ya mismo hoy les mando ya directamente para que trabajen la semana que viene. Y luego la otra semana vamos a empezar a ver otro tema. Después les voy a dar un video para que miren también, pero bueno, en su momento, vamos a ir despacito. Bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a resolver este tema de amplificadores operacionales. ¿Se acuerdan de esta clase? Sí. Bueno, la vamos a pasar rápidamente. Vamos a pasarla. Pues esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Esto lo vimos. Pero más o menos para que nos quede presente. Esta configuración era inversora, ¿se acuerdan? Tenían una resistencia de realimentación y una serie. Entraba la señal por la pata inversora. Por lo tanto, la salida va a ser negativa. Y el cociente, la amplificación, va a ser R2 sobre R1. Ahí estaba toda la demostración. Bueno, lógicamente después se lo voy a dar. En este caso, ¿qué es lo que ocurrió acá? Lo que hicimos es poner a masa esa entrada y poner la entrada en la pata no inversora. Luego de hacer unas operaciones nos damos cuenta que la señal sale positiva porque está entrando por la pata positiva. Pero en realidad no es que sea positiva o negativa porque tenga un signo, sino que lo que quiere decir es que la señal. Así que si esta es negativa, en este caso esto también, si esto es positivo, la salida también. ¿Estamos hasta acá? Sí. Y la fórmula, si la recordamos, la fórmula era esta que se ve aquí. Era muy parecida a la anterior, nada más que era más y se le agregaba un 1 a todo ese número. Muy bien, vamos a esta. ¿Qué pasa con la configuración sumador? No es más que varias operaciones no inversoras, con lo cual el RF es el común y entonces el R1 va a dividir al B1, el R2 al B2 y todo va a formar parte de una gran suma. Lógicamente que si estas R son todas iguales, te saca el factor común y te queda RF sobre R y acá te quedaría una tensión como la de la configuración inversora, solamente que esta no es una tensión, sino es una suma de todas estas. Entonces, haciendo toda esta suma, con esto nos daría la señal de salida. ¿Se entiende, no? Esa era la configuración no inversora. Ya la habíamos visto todo esto. Vamos a la diferencial. La diferencial quiere decir que va a ser una resta. Va a ser una resta entre estas dos, en el sentido que es la pata positiva, la señal que entra por la pata positiva, menos la señal que entra por la pata negativa. Ahora, ambos tienen en común una resistencia serie en cuanto a aplicación de la señal, tanto en uno como en dos. La que está en la pata inversora siempre tiene una realimentación hacia la salida. Y ojo con esto, esto tiene una resistencia a masa, pero ese valor es exactamente el mismo que lo que está acá. ¿Entienden, no? Y entonces, por superposición, bla, 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 podemos decir que la señal de salida ¿no? La señal de salida va a ser igual, acá hay que seguir, va a ser igual a R misma, dividido RS, que es la misma, esta R1 y R2, que es la misma, y va a ser la diferencia de las dos señales, la que se aplica nuevamente, primero en la pata positiva, menos la que se aplica
en la pata negativa. ¿Se entendió? Si estas son diferentes y todo eso, bueno, quedaría, fíjense lo que es B0. Fíjense, BO2, ¿qué sería BO2? BO2 sería esto que estamos haciendo acá, la salida cuando entra la 2, y esta está masa. Fíjense que en este circuito, la salida como es, no es fácil recordarla, por eso hay que hacer todas estas operaciones para entenderlas. Se lo dijo a ustedes para estudiarlas. Todo esto ya lo habíamos analizado para obtener esto. Luego vimos la configuración integradora. La integradora significa tener un capacitor acá, habíamos visto todo esto. Hablar de carga es hablar de carga Q, es hablar también de la tensión, porque la Q y la B están en la misma, digamos, proporción, que es el valor de C. Así que cuando uno dice carga de un capacitor o voltaje en el capacitor, estamos diciendo lo mismo. Ahora, este voltaje, ¿no es cierto? Este voltaje que está acá, bueno, se saca a través de todo esto, y fíjense que es la integral de la señal esta, la integral de esta señal, la integral. En el tiempo, menos, ¿por qué? Porque la señal está aplicada en la pata negativa, por eso va a ser inversora, y fíjense que la integral en el tiempo de una señal es la señal por el delta t. Entonces, como yo voy a tener acá señal y señal por delta t, tendría que haber un tiempo que es la constante de tiempo acá, dividiendo para que se pueda simplificar los segundos. Así me queda BI. O sea que es muy fácil recordar dónde está ubicado tau. Si arriba o abajo, en este caso está ubicado abajo para que con el diferencial del integral, digamos, en unidades puedan ser simplificados. ¿Me entendieron? No, profe, yo no se lo entendí. Muy bien. La última parte. Bueno, ¿esto lo entendieron ustedes o quiere que le expliquemos de vuelta esta configuración? ¿Lo explicamos de nuevo? Por mí sí, no sé. Bueno, ¿explicamos? Sí. Para que quede, o sea, una cosa es entender esto, que también esto puede ser, digamos, un factor de tomar algún ejercicio, el desarrollo de esto hasta obtener la fórmula. Pero nosotros hoy vamos a trabajar no con eso, sino con esta fórmula directamente. Entonces yo le decía, ¿cómo recordar esta fórmula? Bueno, la señal de salida es la señal, está integrada en el tiempo, por, y ahí viene esto, este signo menos es porque la señal BI está aplicada en la pata menos. Así que esto va a cambiar de fase, va a invertir la fase, ese es el menos. El símbolo integral lo sabemos, BI lo sabemos, diferencial T también, porque todo esto forma parte de la integral. Ahora, el tema era que hay una constante de tiempo del circuito, que la constante del tiempo es R por C, la constante del tiempo, que siempre está presente, tanto, fíjense, en el ejercicio, en el ejercicio que va a venir después, que sería el derivador, fíjense que el tau está siempre presente, como en el integrador. ¿Dónde va? ¿Arriba o abajo? Es una cuestión de ver de que si acá dice diferencial tiempo, el tiempo tiene que ir abajo como para cancelar las unidades de segundo. Yo cancelo unidades de segundo y tendría volt igual a volt. ¿Entienden? ¿Hasta acá entendieron eso? Sí, hasta ahí sí. Bueno, Sí, sí. o sea, este es el final, digamos, de la explicación. Ahora vamos a la explicación. Una cosa es el final de la explicación, como para aplicarlo en ejercicio, y otra cosa es cómo llegamos a tener esta fórmula a partir de este dibujo. Vuelvo a decirle, si yo tengo un amplificador operacional, la pata masa-masa, la entrada inversora, una resistencia, como antes, y acá en vez de una resistencia tengo un capacitor, yo tengo que identificar esto como un circuito integrador. Lo digo de vuelta por la duda. En los circuitos comunes acá hay una resistencia, que le habíamos llamado R2,
o RF, lo mismo. De esto no se trata, sino se trata de que acá haya un capacitor. Si acá hay un capacitor, entonces concluimos diciendo por observación que esto es un circuito integrador. ¿Qué va a integrar? La señal de entrada, o sea, la salida va a ser la integral de entrada. Por supuesto, no exactamente la integral, cambiado de escala. Va a tener un menos por haberse aplicado la señal inversora, y va a tener una división de tiempo para ajustar las unidades de tiempo, porque la señal esta se va a integrar, entonces va a multiplicar por tiempo. Entonces, vamos a ver cómo salió esta explicación. Previamente tenemos que tener el concepto del capacitor. El capacitor es aquel componente que acumula las cargas positivas y negativas cuando es alimentado de la misma manera. O sea, si acá alimento con una batería positivo y acá negativo, esto va a quedar positivo, esto va a quedar negativo. Pero por definición hay una relación entre la carga que acumula, la capacidad y la tensión a la cual estoy sometiendo, o el voltaje a la cual estoy sometiendo ambos electrodos. ¿Y cuál es la definición? La definición que este capacitor, por tener digamos, las placas, por tener en medio un dieléctrico o un aislante, etcétera, etcétera, y la dimensión, etcétera, etcétera, va a tener una cierta capacidad. Esto es como si yo dijera la botella de 2,5 litros, la botella de vidrio de 1 litro, la botella de PVC de bla, 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 de 40 litros. Entonces, cada cosa tiene su valor de capacidad. En este caso, no acumulamos gotas de agua o líquido, acumulamos cargas eléctricas en las placas, y por eso se llama capacitor el dispositivo que puede almacenar. Entonces, ¿a qué es igual esa capacidad que tiene de almacenar? Y es igual a la cantidad de carga que puede almacenar en relación con el voltaje al que le aplique. Por eso, si yo tengo un cierto voltaje aplicado y una capacidad determinada, voy a tener una cierta carga acumulada que no puede ser más que eso. Ahora, si quiero aumentar, por ejemplo, mi carga, tendría que aumentar el voltaje. Subo el voltaje y como esto permanece constante, va a tener que acumularse más carga. Pero va a llegar un momento que yo no puedo aumentar todo lo que quiero. Va a llegar un momento que ese voltaje lo voy a aumentar tanto que va a romper el aislante al presionar con este voltaje. Con lo cual, ya el capacitor se queda fuera de servicio. ¿Lo entienden esto? ¿Está hasta acá? Esa es la teoría, la pequeña teoría de lo que es un capacitor, la carga, la capacidad, el voltaje. ¿Está bien? Sí. Bueno, esta fórmula no cambia nunca, jamás cambia. Esta fórmula va a ser siempre C es igual a la relación entre la carga y el voltaje. Lo que puede pasar es que podamos despejar la carga, el voltaje, bueno, lo que sea. En este caso, la carga sería B por C, o C por B, lo mismo. ¿Ven? Entonces, cuando la capacidad es determinada, porque yo compro un capacitor, cada voltaje que doy, cada carga que acumulo. Es como una relación lineal. Esta sería la X y esta sería la Y. Y en función de X, donde esto es la C sería, como decir, una constante, sería la pendiente de esa recta. Si yo tuviera que dibujar Q en función de B, sería como B sería de esta manera, o sea, a ver si se entiende lo que digo. A ver. O sea, esto sería, digamos, en el capacitor sería el voltaje, esto sería el voltaje y esto sería la carga, por ejemplo. Entonces, la carga en el capacitor va a aumentar de acuerdo a esta pendiente. Esta pendiente está dada por C.
Entonces, esa Q es igual a C por B. Esto es electricidad, electrotecnia pura. Pero estamos analizándolo porque sirve para todo. Entonces, a medida de que yo aumento el voltaje, ¿qué dijimos? De acuerdo a la capacidad, para este voltaje es esta carga. Si la aumento, voy a tener más carga. Hasta que acá hay un voltaje crítico, vamos a ponerle crítico, ¿qué quiere decir? Que llego a ese voltaje y más de acá no puedo tener, así que esta carga es la máxima que puedo obtener en este circuito de capacitor. ¿Quién me determina a mí? Este voltaje crítico? ¿Quién me lo determina? La capacidad me dice, hasta ese voltaje puedo aguantar. Entonces, según este voltaje, voy a tener la capacidad máxima. ¿Entendieron? La carga máxima. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, volvamos al ejercicio. Entonces, en el ejercicio tenemos que carga. ¿Qué es la carga? ¿Cómo se define la carga? La carga se define como la integral, ¿no es cierto? De la... A ver, esperen un minuto acá. Volvamos acá. La variación de carga, la velocidad de carga, la velocidad o la rapidez se anota en fórmula matemática de esta manera. La velocidad, la rapidez con que se mueve la carga la llamamos corriente. Entonces, espera, vamos a llamarla esta, ¿no? Vamos a llamarla corriente I, la I. Esta sería la corriente. O sea que la corriente se define como la variación de carga. Entonces, fíjense que yo puedo obtener acá que diferencial Q, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Ya medio me aburrí de escribir así. Vamos a poner diferencial Q es igual a I por diferencial tiempo. ¿Entienden? ¿Lo ven? Sí. Entonces, yo puedo decir que la Q, ¿cierto? La Q o la Q grande, ¿está? Ya hecha, ¿cierto? Es igual a la integral de esto, a la integral de diferencial Q, que es lo mismo que la integral, bueno, el símbolo de integral, no lo voy a hacer, le voy a poner una S así, pero la integral de I diferencial T. ¿Entienden? O sea que la integral de la corriente en el tiempo es igual a la carga. Y en un capacitor, entonces, eso va a ser igual, esta integral va a ser igual a C por B, por ejemplo, a la capacidad por el voltaje. Pero no nos vayamos tanto en lo siguiente. Fíjense, ¿a qué es igual entonces la corriente? O la carga, el diferencial de Q va a ser igual, también se puede decir así, a diferencial B por C. ¿Por qué no pongo el diferencial de C? Pues es una constante. Entonces, si divido por tiempo, divido por tiempo. Entonces, la derivada de Q en el tiempo, la rapidez, la llamamos corriente, va a ser igual en un capacitor al valor de capacidad por la variación de la tensión. Este es muy común, entonces, ¿cómo se dice? Esta fórmula. La fórmula sería, en un capacitor, la corriente es igual a C por la variación de tensión dividido tiempo. ¿Entienden? Entonces, como lo tenemos acá, esto
¿Esto entendieron? De acá hasta acá. ¿Matemática? Sí, sí, matemáticamente sí. ¿Entiende matemáticamente, no? Ah, bueno, entonces, como Q está en función de B, hago la derivada de Q, la derivada de todo esto, la derivada de B por C. Y luego, la derivada no, el diferencial. Y luego, si lo divido por el otro diferencial, estoy sacando la derivada. O sea, la derivada en el tiempo de la carga, que la llamamos corriente, es igual a C por la derivada de la tensión con el tiempo, que no la llamamos nada, solamente es la variación del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, ¿para qué sacamos corriente en un capacitor? Porque acá, cuando estemos que tenemos que hablar de corriente, nosotros decimos que esta corriente es igual a esta. Así que esa corriente I1 es igual a BI dividido R, por la ley de Ohm. Y la I2, la corriente 2 en el capacitor, ojo, es esto. Entonces yo tengo que poner C, diferencial BO, diferencial T, por un menos por la salida negativa, la salida cambiante respecto a la entrada cambiante. Entonces, de acá tengo que sacar diferencial BO. Entonces, este diferencial T lo pongo acá, la C y el menos va acá y la C va abajo, y entonces abajo de BI va a quedar R por C. Y R por C es una constante de tiempo físicamente de un circuito RC. Siempre que hay un circuito RC, al multiplicar los dos, es la constante de tiempo. Constante de tiempo del circuito que se va a medir en segundos, o en microsegundos, milisegundos, lo que sea, pero ohm por faradio nos da segundos. Muy bien. A eso lo llamamos tau. Lo llamamos tau a ese valor. El tau es R por C, ¿no ven? Entonces directamente me queda que la integral de esto, que es BO, va a ser la integral de esto. Y cuando pongo integral de esto, estoy sacando ¿a quién? A RC, lo estoy sacando afuera, porque es una constante, y me queda esta expresión. Al decir esta expresión y poner tau acá, me queda esta última y ahí se termina. Entonces vuelvo a decir, ¿qué quiere decir? Si yo miro este dibujo, esto, quiere decir que esta salida, al tener el capacitor acá realimentado con la R, va a ser la integral de esta señal. Y va a tener un signo menos porque está sacado de la entrada, está puesta en la parte menos, y va a tener una escala, digamos, cambio de escala de la integral, que quiere decir que va a tener acá abajo un número que es tau. Y que si uno mira la fórmula, por eso le decía, si esto es BI por un tiempo y esto es tiempo, el tiempo tiene que estar acá abajo, ese tau. Seguro, así como viene. Pero para recordarla, yo no puedo decir BO es menos la integral de BI de T. Está mal. ¿Por qué? Porque BI de T está llevando voltaje por tiempo. Entonces necesito dividir por alguna constante que tenga el tiempo. Justamente es la constante de tiempo, R por C del circuito. ¿Lo entendieron? Sí. Esto es para recordarlo, no es que uno, mirando esto, dice, es fácil hacer esto. No, no. Esta fórmula es, cuando termina de hacer todo este análisis, a partir de este dibujo, ¿cómo podemos entender la fórmula? Entenderla, cómo está armada. Bueno, yo sé que al poner el capacitor acá, estamos integrando. Listo, la integral de la función esta en el tiempo. Y luego, al multiplicar por tiempo, necesitamos cambiar de escala para volver a voltaje, entonces dividimos por un tiempo. ¿De qué tiempo me estamos hablando? De R por C. Siempre hay un circuito RC, siempre va a haber una constante de tiempo. Y este signo menos ya está a la hora de sacar la señal acá cuando entra por la pata menos. ¿Entendieron? El mismo razonamiento se puede aplicar, pero más cortito, diciendo esto. Si el capacitor, en vez de ponerse acá, se pone acá y la resistencia acá, entonces ahí, si uno hace la combinación, acá la corriente 1 va a ser, acá hay un capacitor, acá hay una tensión,
Entonces directamente lo que decimos que es la corriente C por la derivada de la tensión. Y esto es igual a B0 dividido R, que es la corriente. O sea, la corriente I2 es con el signo menos porque vuelve a pasar cambio de fase. Con lo cual, BO va a ser R, ¿dónde pasa R? Multiplicando. Pasa multiplicando y me queda R por C. R por C, que es tau. Entonces, si ustedes ven, la señal de salida, cuando aparece esto, sé que está derivando. Por lo tanto, es la derivada de la tensión de entrada con respecto al tiempo. Ahora, como esto es tensión, voltaje, y esto también, esto está poniendo un tiempo que hay que cancelarlo en unidades. Por eso viene al periquete, como quien dice, sabemos que tau viene a multiplicar. Es decir, si yo quiero la derivada de esta señal, pongo la derivada de la señal, y acá tengo que poner tiempo para compensar, y tengo que poner menos porque está entrando por acá, y esa es mi salida. En cambio, si tengo un circuito como esto, donde esta está masa, y esto es una R, y esto es un capacitor, digo, está integrando, listo. ¿Quién integrando? Esta. Entonces, integro esta, y una vez que integro esta, tengo que cancelar las unidades, acá pongo tau, que tau es R por C, y también al entrar por acá, cambio de fase y pongo menos. ¿Se entendió cómo puedo ya directamente, sin analizar, haciendo todo esto, llegar a la fórmula? Reconociendo esto, se pone esta fórmula. ¿Está bien? A ver. Por ahí se me corta, por eso. Eso me quedó un poco. Bueno, ahora entonces van a escribir. Les voy a dictar, entonces, un segundo. Le voy a dictar un ejercicio. ¿Está? Sí, sí. Bueno, Sí. dice, en un circuito integrador con amplificador operacional, la resistencia R que está en serie con la señal de entrada es de 50 K. Y el capacitor que está realimentando, negativamente, es de 10 microfaradios, o sea, mu F, mu F, 10 mu F, punto seguido. La entrada aplica un impulso, entre paréntesis, o escalón de tensión, cerramos el paréntesis. Entonces vuelvo a repetir, la entrada aplica un impulso, entre paréntesis, o escalón de tensión de 2 voltios, de amplitud constante durante 5 segundos. Punto seguido. Suponiendo que C está descargado inicialmente,
y el amplificador operacional pueden poner AO, se alimenta con menos 15 volt, se alimenta con menos 15 volt, coma se pide. Coma se pide. A. Calcular VO después de 2 segundos. B. ¿Cuántos segundos tarda en saturarse el amplificador con una tensión de menos 13,5 voltios? ¿Menos 13,5? Sí, voltios. C. Realizar la gráfica de la forma de onda de la señal de salida en el intervalo de 0 a 5 segundos. D. Calcular la pendiente de la señal de salida generada antes que se sature el amplificador. Calcular la pendiente de la señal de salida generada antes que se sature el amplificador. Muy bien. Entonces, vamos a presentar entonces para poder hacerlo. Esperen un segundo, vamos a borrar acá. Un segundito, chicos. Un segundito, ¿eh? Qué bárbaro que habla solamente una mujer, es una vergüenza, che. ¿Qué pasa?
No, ¿no es cierto, Camila? ¿Qué está pasando con